Son 8 de la mañana con 11 minutos. Bienvenido. Antes de que responda esa pregunta medular, Vicente, el camarón ecuatoriano, ¿le parece menospreciado? Estamos hablando mucho de esto, o en verdad es la delicia, el manjar que representa. Bueno, no, definitivamente es un producto reconocido en el mundo entero y preciado en el mundo entero. Yo creo que como en el fútbol, en esto hay que un poco poner la calma, hay que pisar la pelota. Tenemos que pensar más allá de la calentura en las consecuencias de este pequeño impasse que espero no pase a mayores, pero definitivamente el camarón ecuatoriano es el mejor del mundo. El mejor, 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 así es. Ahora sí. Vicente, ¿por qué quiere llegar nuevamente a la Asamblea? Bueno, primero, Paulo Antonio, perdón, buenos días, gracias por la oportunidad. Vivimos momentos complicados, Paul, y quienes tenemos la experiencia, la formación para ser parte de la solución tenemos que estar allí. Hay algunas cosas importantes en materia de seguridad social, en materia de seguridad ciudadana, en materia de generación de empleo que están pendientes y que tenemos que retomarlas. ¿Y por qué? Porque cada función del Estado debe hacer dentro de sus competencias lo que está a su alcance para que los problemas que vivimos dejen de ser tal. No es menor cosa, por ejemplo, que en el último trimestre del año se hayan perdido más de 70.000 plazas de empleo y hayamos tenido 260.000 desempleados en el 2024. Por eso es importante una agenda programática que indistintamente, Paul, del presidente o presidenta de turno y de la conformación legislativa de la Asamblea entienda que no hay tiempo para perder y que tenemos que ser parte de la solución. Quedaron cuentas pendientes, proyectos pendientes, leyes pendientes. ¿Qué quedó pendiente que de pronto en el legislativo anterior, que fue un periodo corto, no se concretaron? Bueno, hay algunos temas. Este legislativo aún tiene función hasta antes del 14 de mayo del 2023. Y a mi juicio un tema importante, de hecho, uno que es de mi autoría. Hoy el momento que vivimos de inseguridad nos lleva también a protegernos y a defendernos. Y el ejemplo icónico de por qué presenté la reforma fue un chico de apellido Zambrano que hace 6 meses, cuando fue apuntado en un semáforo, él huyó con su vehículo e invistió al delincuente. Terminó preso, terminó procesado. Y eso nos mostró la fragilidad de la figura y la legítima defensa. Yo presenté una reforma puntual precisamente para que casos como esos no se repitan. Está ya admitida el trámite, pasó la primera discusión y es un tema que tenemos que aportar. ¿Por qué? Porque eso también se suma a la solución. Pero hay algo importantísimo. Nosotros tenemos que hacer todo lo que tengamos que hacer desde la Asamblea Nacional para blindar la seguridad social, Paul. Y hay un gran problema. La sostenibilidad de la seguridad social está en riesgo. Y el blindaje tiene que pasar porque ningún gobierno de turno le pueda seguir metiendo la mano a esos fondos, porque no solo que las prestaciones no llegan, sino que la sostenibilidad también está en riesgo con la pérdida de plazas formales, que son los aportantes que ayudan también a solventar el sistema. Se aprobó la ley en la Asamblea, fue vetada, no se la puede discutir hasta dentro de un año, es decir, que en el siguiente mes de enero la vamos a poder tratar, y esa es una lucha que tenemos que seguir abanderando porque se trata del dinero de jubilados y afiliados que toda la vida hemos sido parte de la aportación y de la sostenibilidad y no podemos permitir que el seguro social se pierda. Ahora, si bien es cierto, en esta asamblea se va a dar incremento en funcionarios de 137 a 151, ¿será más complejo para poder de pronto cristalizar algún proyecto o una ley? Bueno, de pronto. Mira, yo pienso que a la par, Paul, y esto es importante, de trabajar y aportar en seguridad, de aportar en condiciones para generar empleo, de bajar impuestos, que es parte de los incentivos, tenemos que ir a una reforma institucional. Hay que devolverle la institucionalidad, hay que eliminar burocracia innecesaria como el Consejo de Participación Ciudadana, como el propio Consejo de la Judicatura, y yo creo que tenemos que pensar en disminuir el número de legisladores. 137 al día de hoy, muy complejo ponerse de acuerdo. Correcto. Hoy con 151 necesitas una mayoría, va a ser más complejo. Una mayoría de 76 para poder aprobar leyes y 98 en las mayorías calificadas, como por ejemplo para un juicio político, un acto de control político. Entonces, definitivamente hay que esperar el resultado. Se habla de una elección polarizada y si eso pasa, pues definitivamente los acuerdos también se van a seguir complicando, pero no podemos no trabajar a la par. Yo soy un convencido de que mientras hacemos lo urgente, que es lo que estamos conversando, empleo, seguridad, tributos, más allá que la iniciativa es del presidente, tenemos que ir de la mano una reforma que devuelva institucionalidad y que achique el aparato del Estado. Además que es un Estado que gasta mucho. Tú tienes más de 500 millones de dólares que se van en contratos ocasionales. Cuando hablamos de achicar el Estado no estamos hablando de ese servidor estable y de ese burócrata necesario, como el policía, como el médico, como la enfermera, como el profesor, por ejemplo. Estamos hablando de eso que entra y sale cada gobierno de turno, cada cambio de ministro. Por lo tanto, ese dinero tiene que ir redireccionado a otra cosa,
a salud, a educación y a obra pública. Ahora, usted mencionó hace unos segundos, hay que trabajar y no hay que perder tiempo. ¿Será que en el legislativo anterior no se trabajó y se perdió tanto tiempo? Haciendo referencia a que tantos juicios políticos y no se pudo trabajar, no se pudo cristalizar alguna ley o algún proyecto. Mira, dos momentos. Creo que el primero, cuando llegamos en noviembre del 2023, todos entendimos que el país no aguantaba más. Veníamos de una muerte cruzada, de un choque Lazo, asamblea, y una asamblea vergonzosa, pues no, la de si roben bien y una serie de cosas. Y desde noviembre hasta, yo diría mayo, entrando junio, se pudo trabajar de la mano. Aprobamos alrededor de 30 leyes, aprobamos todos los proyectos económicos urgentes enviados por el presidente, que eran en algunos casos propuestas de incentivos necesarias, que van a tomar tiempo, pero había que tocar temas que no se habían tocado. Y de hecho se implementaron reformas penales, una consulta popular, y el quiebre llegó a finales de abril con la propuesta de incremento de impuestos por el IVA. Y empezó un distanciamiento con algunas bancadas. Nosotros nos opusimos abiertamente como bancada de la CES y aliados al incremento del IVA porque nunca hemos votado por impuestos y creemos que el impuesto condena el crecimiento y encarece la productividad y por lo tanto el consumo. Pero ahí empezó una relación a tensarse y luego, ya a partir de junio en adelante, un rompimiento total Ejecutivo-Asamblea que creo es una lección que todos tenemos que aprender. A ver, eso pasó. Hay que voltear la página y no tenemos que buscar responsables. Tenemos que entender que hay que encauzar el debate serio porque eso el país demanda y eso nos dice la experiencia. Luego de eso la producción legislativa empezó a bajar un poco. Cronfle decide ser candidato, se va de la presidencia de la asamblea y volvimos a dar vueltas en una asamblea de juicios políticos y de exhortos. Eso no tiene que ser parte de la agenda programática. Hay que hacer y probamos que se puede hacer cuando se pone el país primero, porque Paul, al final las diferencias políticas van a existir y de suyo tienen que existir democráticamente, pero otra cosa es no entender que no se puede perder tiempo y que si desde la ley podemos aportar cosas hay que hacerlas. Por ejemplo, aprobamos una ley de salud mental, tenemos que encargarnos de que el Ejecutivo ponga la plata y que ese sistema que se creó no se quede en papeles y que las personas que tienen problemas psicológicos, psiquiátricos, que necesitan acompañamiento u otros, urgencias para no quitarse la vida hasta por el estrés, porque pasa, tengan pues a dónde ir al Ministerio de Salud o a la dependencia necesaria. Entonces, yo creo que hay que enfocar el trabajo hacia allá y no quedarnos en el conflicto porque no podemos perder tiempo. Mira, hoy o como país, o hacemos lo que tengamos que hacer para blindarnos de la delincuencia, no solo con leyes duras, sino también entendido que hay que ocupar los espacios públicos y repensar, a mi juicio, el rol de los municipios, porque tienen que ocupar las plazas, parques, calles con deporte, con cultura, con sus propias competencias, o definitivamente podemos perder el país. Muchos jóvenes están siendo tentados por los grupos organizados y, por ejemplo, esa también es una discusión que vamos a tener que enfrentar en cuanto a la sanción. Ahora, no se puede llegar a ese consenso, a esa mediación, a ese acuerdo o a esa conversación con el presidente de la República, si es que llega a ganar nuevamente Daniel Noboa. Porque si bien es cierto, de pronto los legisladores que van a ser 151 sacan una ley, sacan un proyecto, se aprueba dentro de la Asamblea, pero el presidente la puede vetar porque no hay ese consenso o esa mediación con ciertos grupos políticos. Mira, ¿es difícil, complicado? A ver, sí, definitivamente el quehacer político de suyo es complejo y en un parlamento tú tienes que ponerte de acuerdo con todo el mundo y no solo para poder tener los 70 votos hoy y los 76 votos a partir de mayo para aprobar una ley, Pablo, que tú has tocado un punto importante. Hay que entender que el diálogo con el Ejecutivo no se puede romper y que van a existir seguramente muchas diferencias, pero de lo contrario, esa herramienta constitucional que tiene el presidente, el ser colegislador en nuestro sistema legal, de poder sancionar y vetar parcial o totalmente una ley, puede demorar el trabajo, por más bueno que sea que haga la Asamblea Nacional. Y es allí cuando yo hablo de madurez y hablo de la experiencia. Y cuando a mí me preguntan por qué nuevamente en la candidatura, es que precisamente hoy el país necesita de todo. Necesita juventud, necesita un nuevo aire, necesita brío para pelear contra la delincuencia, pero también necesita experiencia y capacidad para que esas cosas no se repitan. Y la Asamblea no puede llenarse de improvisados. El Parlamento de suyo es bastante cuestionado y tenemos que como país buscar que el nivel suba, el nivel de debate, el nivel de la agenda programática, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, un plan de trabajo claro, concreto, Paul, que lo que busca es aportar en seguridad, en baja de impuestos y en generación de condiciones para que se creen más plazas de empleo. Ahora, dentro de su plan de trabajo usted menciona que obviamente se va a alinear o va a estar su enfoque en su plan de trabajo, seguridad ciudadana y la generación de empleo, que son los grandes problemas. ¿Cómo se va a hacer y qué se puede hacer dentro de la Asamblea con el tema de seguridad? A ver, porque la seguridad le compete al Estado, no a la Asamblea. Mira, hay un tema, muy buena inquietud, Paul.
combatir a la inseguridad, vamos a poner el ejemplo de la mesa. Usted tiene la estrategia, tiene el derecho, que son las reformas penales, tiene a los militares y policías, pero hay una pata de la mesa que está fallando, que es la justicia. Okay. Hoy la justicia lamentablemente es una puerta giratoria. Entran por un lado y salen inmediatamente por el otro. Y sí podemos hacer algo como asamblea. Nosotros desde la fiscalización, que no es intromisión en otra función del Estado, tenemos que exigir que la depuración de la justicia se dé. Hoy usted tiene jueces y fiscales, no todos son pillos, no todos son corruptos, pero hay una gran mayoría que están al servicio de las bandas. Y esto es sencillo, no se ha hecho una auditoría ni de conducta, ni de procedimiento, es decir, de productividad. Usted tiene sentados allí algunos jueces y fiscales que tienen más de 100 quejas y siguen sentados en el puesto y no pasa nada. Esa depuración necesariamente se tiene que dar y hay que poner un tiempo claro desde la Asamblea para que el Consejo de la Judicatura, aplicando la ley orgánica de la función judicial, haga lo que tiene que hacer y no solo depure, ocupe esas vacantes con personas que son, algunos casos jóvenes formados, que están en la misma carrera judicial y otros que están viniendo de afuera, que están preparados, que tienen su maestría y están esperando la oportunidad. Tenemos que, así como pensamos en renovar el país con tecnología, en fortalecer la institucionalidad, Paul, tenemos que renovar el sistema de justicia, porque de lo contrario se está tirando a la basura, no solo el esfuerzo, sino también la vida de algunos policías y militares que están en la calle intentando hacer su trabajo, y es fundamental. Si nosotros no depuramos la justicia del país, y no necesariamente el tema pasa por seguir reformando leyes, sino hacer la competencia administrativa de control, difícilmente las cosas van a cambiar. Entonces, ese es un tema importante y es allí cuando yo hablo de un compromiso país. Nosotros haciendo lo que corresponde, el Ejecutivo también como un gran veedor y esa función del Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer. No podemos seguir teniendo jueces y fiscales que ni siquiera presentan cuentas. Sencillo, usted va aquí en Guayaquil, va el día lunes y mira quiénes estuvieron de turno y usted va a saber cuántos hicieron audiencias en delito flagrante, que no es otra cosa que cogerlo con la mano en la masa, y cuántos se quedaron presos y cuántos los mandaron a la casa, cuántos tienen indebidamente una medida sustitutiva. Esas son las cosas que hay que poner sobre la mesa si queremos que la justicia no lance a la basura el trabajo de la fuerza pública. Hablando de depuración, pero si dentro de la Asamblea hay ciertos legislativos o ex legislativos, como Pablo Muentes, el partido que en su momento pertenece al que usted es integrante, tenía esas conexiones que ahora se conoce por el caso Purga y Metástasis, que desde la Asamblea igual supuestamente manejaba la justicia. Bueno, definitivamente, Paul, son temas condenables y nadie puede estar sobre la ley. Y el sujeto en mención está enfrentando la ley y seguramente recibirá una sanción con los elementos que la justicia presente. Y es allí cuando yo siempre lo digo, no podemos nosotros seguir siendo parte de un sistema que no solo está corrupto, de un sistema que está creado precisamente para que se le meta las manos a la justicia. Y es importante entender que hay que eliminar el Consejo de la Judicatura para que no haya injerencia política, para que la carrera judicial sea tal, para que los méritos y la probidad y sobre todo el escrutinio público de todos los que son parte de la función judicial se dé. Esos temas no se pueden repetir y esa es una lección dolorosa, es una lección que a nosotros nos ha costado electoralmente mucho. Paul, hay quienes en mi partido no quieren hablar de ese tema. Yo no soy responsable, yo no puedo aceptar la responsabilidad de otro, pero hoy que yo estoy en la función, hoy que yo estoy en una candidatura, tengo que dar la cara y mi compromiso es que quienes nos hemos formado bien, quienes nos hemos preparado para esto, estamos conscientes que esas cosas no son lo que no se pueden repetir, sino que definitivamente como abogado y como académico, se lo digo, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para blindar la justicia de la metida de la mano de la política y para que el nivel mejore. Si no hacemos eso, vamos a seguir conversando después de 6 meses, después de un año, y nos seguiremos lamentando que la puerta giratoria cada vez va a girar más rápido. Ahora, le consulto, ayer estuvimos con el candidato a la presidencia por Construir, Enrico Calón, que antes era del Partido Social Cristiano. Entre su propuesta, él dice que quiere desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Ustedes como Partido Social Cristiano también estarían de acuerdo o no? Sí, esa es una vieja tesis nuestra. Nosotros fuimos los primeros como organización política, ya no ahora, sino a partir del 2010 en adelante, en empezar a discutir que esa burocracia creada en la Constitución del 2008 con el correísmo no ha servido para nada más que para concentrar poder. Y el Consejo de Participación Ciudadana se volvió en algún momento la joya de la corona, porque era el instrumento que sirvió para que se ponga prácticamente a dedo todas las autoridades de control, Contralor, Fiscal, Consejo de la Judicatura, Consejo Electoral, todos los superintendentes. Hay que eliminarlo, hay que simplificar la forma de hacerlo, pero tenemos que subir los requisitos, Paul. Usted tiene que exigir requisitos muy de alto nivel en cuanto a lo académico, en cuanto a lo personal, a la desvinculación política y a la experiencia en el cargo por el cual alguien se postula.
estos temas que las ternas vienen de un lado y vienen de otro, simplemente politizan designaciones que tienen que ser eminentemente técnicas y profesionales. Yo soy un convencido que hay que ir a esa reforma constitucional. A eso hablaba de la reforma de institucionalidad, no una constituyente, tal vez una reforma parcial que va a tomar más o menos algunos meses, pero que permita que instituciones como esas dejen de existir. Estamos conversando con el abogado Vicente Tallano, candidato a la Asamblea. Nuevamente quiere llegar a la Asamblea por Partido Social Cristiano. ¿Cuál es su opinión o su respuesta con esta investigación de más de 30 periodistas con Fundamedios que incluso destacan o mencionan a 236 candidatos que están envueltos en procesos judiciales? Quizás estos procesos judiciales han sido archivados, otros no, y gozan de algún beneficio. Entre esos, según el Estado, hay 17 del Partido Social Cristiano. Sabes que a mí me llamó bastante la atención. Algunas de esas personas entiendo que son de otra provincia. ¿Los conoce? No, por eso te digo, te soy totalmente franco. Me llamó la atención cuando vi el reportaje y en buena hora que pasa. Porque si hoy son candidatos, el ciudadano tiene derecho a entender quién se está postulando y quién eventualmente está involucrado o señalado. Más allá de decirte como abogado que una cosa es la presunción de inocencia, pero otra cosa totalmente distinta es el hecho de presentarse a una candidatura pública, porque tú te postulas para representar y para defender. Y alguien que está cuestionado, alguien que tiene sin algunos señalamientos, en algunos casos por temas de Contraloría, en algunos casos entiendo por temas de violencia de género, definitivamente ya entra complicado y el ciudadano es el que va a tomar la decisión. Y en ese sentido, yo celebro esa nota periodística y hay un tema importante. Cuando el periodismo serio expone temas que son de relevancia hay que prestarle atención y yo creo que los ciudadanos lo van a hacer. Hay una lección importante. Ecuador cada vez vota distinto porque el ciudadano se involucra más, porque el ciudadano lee más, porque el ciudadano tiene, obviamente por el tema de la tecnología, mayor acceso a información y esos son temas determinantes para el momento de tomar la decisión. Ahora, para inscribir o que estos candidatos estén inscritos en el Partido Social Cristiano, ustedes no hacen una depuración. Sí, de hecho. No revisan si tienen antecedentes, si tienen procesos para decirles no puedes participar. De hecho, hay un filtro de cumplimiento de requisitos y obviamente, ¿qué es lo que manda la ley? Que tú no tengas una sentencia en firme, ejecutoriada o una medida cautelar de privación de libertad y ese filtro se pasa. Por eso te repito, yo cuando leí el documento me llamó bastante la atención y definitivamente ahí hay otro asunto. Lo urgente, Paul, lo que hablábamos de seguridad, de crear condiciones para que exista empleo, pero definitivamente también en este problema de institucionalidad hay que revisar el margen electoral y cómo se está moviendo el mundo electoral, desde la concepción del CNE, el órgano judicial seriamente cuestionado, me refiero al contencioso electoral, a los requisitos para ser candidato, al tema de partidos. Mira, no es posible y eso golpea inclusive el derecho ciudadano a poder tener acceso a la propuesta, que tú tengas 16, 17 candidatos presidenciales en una papeleta. Nosotros tenemos que repensar también el modelo para garantizar la participación política, para que no se infiltren malos ciudadanos desde las candidaturas. Hay otras candidaturas que inclusive yo veía notas periodísticas al inicio de la campaña que algunos procesados se habían inscrito en algunas organizaciones políticas, luego los líderes los desmentían para suspender la etapa procesal hasta más adelante o hasta que se dé el resultado electoral. Entonces, son cosas que hoy están pasando y que tienen que ser llevadas a la solución de... Ahí sí una reforma legal, pero una reforma legal integral. Yo creo que también hay que revisar el tema de la asignación presupuestaria que reciben las organizaciones políticas, porque, a ver, sí, tenemos que buscar la igualdad en la participación y en la promoción para que las grandes chequeras no le ganen a... O sea, no está de acuerdo con el proyecto de Daniel Noboa de retirarle el presupuesto a los movimientos políticos para futuras campañas. Yo creo que sí. Ahí tengo una coincidencia, o sea, debo decirlo. ¿Está de acuerdo con Noboa? Sí, ¿por qué? Porque el dinero del Estado tiene que ser devuelto a los ciudadanos en obras y servicios. Si una organización política existe, tiene que existir primero porque tiene derecho a existir porque lo ganó en las urnas. Y yo creo que inclusive hay que revisar los porcentajes mínimos de existencia de las organizaciones políticas, más allá que la ley establece algo. Y tú tienes que sobrevivir. Y de hecho, hay un fondo que los partidos políticos reciben que tiene ahí sus camisas de fuerza, ¿no? Que está dirigido a promoción conceptual y a capacitación. Pero yo creo que eso lo puede hacer una propia organización política con su militancia, con su voluntariado o con la forma que tenga, eso sí, transparente y pública, de poder financiarse. Pero el dinero público tiene que ser destinado a los ciudadanos. Esa es una discusión compleja, hay muchas posiciones contrarias, Paul, pero ese es uno de los temas a los que yo los llamo
que tienen que ser puestos sobre la mesa y que sí, de manera paralela, se pueden ir trabajando para construir las soluciones. ¿Cómo se puede trabajar dentro de la Asamblea? Usted también menciona sobre priorizar la deuda interna. Dentro de la Asamblea, ¿qué se puede hacer? A ver, hay un tema claro. Quien elabora y estructura el presupuesto del Estado constitucionalmente es el presidente de la República. Correcto. Y esta es una decisión fundamentalmente del Ejecutivo. Cuando nosotros hemos expuesto nuestras tesis, nosotros escribimos un plan de trabajo nacional, un plan de trabajo que contempla acciones que se tienen que dar desde el Ejecutivo y otras que complementariamente se tienen que dar desde la Asamblea Nacional. Y el tema es claro. No hablamos de no pagar la deuda externa, estamos hablando de renegociarla. ¿En qué? Para tener un plazo de mora que permita por lo menos recuperar 4.000 o 5.000 millones de dólares, Paul, en 2 años, para poder ser devueltos a la economía, porque hoy todos hablamos del déficit que tiene el Estado, porque la plata, los ingresos por petróleo, por remesas no alcanzan. ¿Y qué es lo que nosotros estamos proponiendo? Que esa moratoria del pago de deuda reconozca un pago posterior, que inclusive se pueda reconocer un interés, pero que esa quita de capital sea reinvertida en salud, sea reinvertida en educación y en vialidad, y en algo que ya está propuesto. Hoy nosotros tenemos desde el 2020 una ley que creó un sistema de emprendimiento, una ley para fortalecer, Paul, el sistema de emprendimiento. Y ahí hay algo importantísimo. La necesidad de que exista un fondo para colocar crédito para capital de trabajo, un crédito que tiene que ser preferente para los emprendedores que tengan un registro nacional, pero que tiene que tener 2 condiciones, que la tasa sea más baja. Hoy si tú vas como emprendedor a un banco, tienes 2 problemas. Primero te piden una serie de requisitos que no vas a cumplir porque estás empezando, y por otro lado la tasa es carísima. En unas cooperativas de ahorro y crédito llega al 26%. Sí. Es gravísimo. Entonces, si ya tenemos, ahí viene un tema importante por los que tenemos que estar y empujar para que el trabajo coordinado funcione. Hay que hacer que el fondo tenga una asignación permanente para que pueda dar ese crédito. Primero, plata que se tiene que devolver más allá de la corrida financiera y lógica y responsable que hay que hacer. No puede ser un crédito que cueste más del 10%. No es posible que el crédito para trabajar supere el 10%, porque tiene que tener ciertos parámetros. Y lo tercero, que es la condición importante que yo vengo discutiendo. La persona, si tú le estás diciendo, no vas a presentar mayores requisitos que un plan de trabajo para que tengas desembolsos progresivos, porque obviamente tienen que ser desembolsos progresivos, tienes que justificar en dónde estás establecido. La condición que yo te voy a requerir, más allá de que no tengas ninguna garantía, es que tú pruebes o que estás sosteniendo una plaza de trabajo o que estás creando una plaza de trabajo nuevo. Eso es una forma que ataca 2 problemas. Primero, sostener y fomentar a quienes están realizando una actividad, Paul, por cuenta propia. Y por otro lado, estás ayudando a que se empiecen a generar plazas de empleo desde lo privado. ¿Y por qué? Volvamos a los números. En el Ecuador, de cada 10 personas, solo 3 tienen un empleo formal, es decir, una relación con contrato y con seguridad social. Tú tienes 7 que están en una actividad independiente, un comerciante, un emprendedor, tienes otra parte que es informal y tienes otro que hace cualquier cosa, o no tiene empleo o gana menos de $3 al día. Literalmente esa persona está sobreviviendo. Entonces, cuando tú fomentas a quien tiene una iniciativa, un negocio caminando, para que sostenga y crezca con un crédito barato que tiene que ser pagado, tú puedes ir a la condición de que sostenga o cree una nueva plaza de empleo. Eso va a ayudar en mediano plazo a generar empleabilidad fundamentalmente para gente joven que no tiene un primer empleo. Es un tema que está aprobado, lo hemos estudiado, te decía, es parte de nuestro plan de trabajo, y ahí es cuando decimos, si tú quitas 5.000 millones de pago de la deuda, tú puedes poner 500 millones, que es obviamente el 10% de aquello, en una partida para dar crédito para capital de trabajo. Tenemos todo, tenemos banca pública, tenemos Ban Ecuador, tenemos un banco de la seguridad social. Es importante utilizar esa estructura financiera que el Estado ya tiene, pero voltearle un giro precisamente para que se pueda inyectar capital y que la economía se vuelva a mover. Y otro tema importante, esa quita de dinero del pago de la deuda tiene que necesariamente ser invertida en obra pública. ¿Y sabes por qué? Porque la obra pública es un gran generador de empleo directo y de empleo indirecto, porque la persona que vende el cemento, el hierro, la varilla, todos ganan. Todos se están moviendo y también son impuestos. No hay que tenerle miedo a que el Estado recaude. Hay que poner plata en la economía para que el privado pueda también moverse y para que el Estado pueda recaudar, porque si dejamos de recaudar, ¿cómo vamos a tener fondeo del presupuesto para atender salud, por ejemplo? Que necesitamos soluciones y ya no es momento de más conflicto. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Hay que entender el momento que estamos viviendo. Más allá de los controles migratorios que se anuncian en Estados Unidos, si veíamos las cifras, entre el 2023
y el 2024 prácticamente 250.000, un poco más de ecuatorianos no regresaron, y esos son los números azules, los formales. Vamos a lo que puede haber sido ese paso, aunque sea arriesgando la vida por el Darién o por otro lado, porque se fueron a Centroamérica. Probablemente son 500.000 de ecuatorianos que se fueron, y no se fueron porque querían irse, es porque aquí ya no tenían que hacer. Entonces, tenemos que ser parte de la solución, y el mundo público sí lo puede ser, y eso es parte también de que haya nuevos cuadros, de que la política se reinvente, pero que el único mérito no sea decir yo soy nuevo y soy joven. Aquí tenemos que escoger capacidad, tenemos que también juntar la experiencia con la juventud y con la capacidad para todos construir la solución. No hay otro camino. Vicente, y si finalmente formalizamos ya en leyes, incluso hasta el destino de los fondos de la gran torta de recursos que tiene el país para apoyar a nuestros hermanos y evitar la migración, ¿no estamos matando dos pájaros de un solo tiro? Sí. Ya no podemos llegar a ese nivel, sí, a esa formalidad. De hecho, lo estamos haciendo. Miren que el presidente de la República el día de ayer hace un anuncio tratando de dar una sostenibilidad a nuestros hermanos que regresan como consecuencia de las deportaciones. Él decía, ok, mientras puedan tener oportunidad laboral o poder ir al tema académico, vamos a hacer una asistencia de 3 meses. Sí, 3 meses van a ayudar mucho, pero probablemente se van a acabar. Y lo que tú dices, Luis Antonio, yo estoy convencido que hay que hacerlo. Hablaba del Fondo de Emprendimiento. ¿Por qué no establecer que hay un monto anual que viene de determinado rubro, por decirte, X porcentaje del ingreso petrolero que ingresa, o de la recaudación de impuestos en el sector X, en el banco, en el bancario, etcétera, para dar crédito para capital de trabajo? Ese es el ejemplo claro de lo que tú acabas de decir. Es matar dos pájaros de un solo tiro, y es empezar a darle al ciudadano verdaderamente una herramienta. Y no es dinero que se va a regalar, porque cuando tú tienes una estructura sostenida para colocarlo y para que te regrese, aunque sea con ese pequeño rédito, tú vas a seguir alimentando esa cadena de los que vienen atrás y puedan seguir también haciéndose o beneficiándose de aquello. Son temas que están avanzados, están puestos sobre la mesa, y nosotros hoy tenemos una propuesta país. Esperamos que tenga resultados este domingo 9 de febrero, pero en el supuesto no consentido que eso no pase, no implica que nuestras propuestas no pueden estar puestas a disposición de quien el ciudadano escoja para juntos ir construyendo el tema. Por eso la importancia de tener una bancada legislativa. Exacto. Al fin y al cabo el tema siempre va a ser político, porque es una cuestión de decisión política. Y yo no veo a quienes han vivido esquilmando, buscando la forma de sacarle dinero al que genera, al que produce. No le veo alguna forma de reinvertir. Eso tiene que pasar por ley, pero una ley así arrasadora. Y se puede. Mira que pasó una que lamentablemente se vetó. Ustedes en su vida profesional tienen que haber entrevistado a muchos alcaldes y prefectos, y la problemática del presupuesto, de que no me llegan las rentas y por eso yo no puedo trabajar, sobre todo en los municipios pequeños que no tienen mayor capacidad de generar, entre otras cosas porque tampoco se han reinventado. Pero definitivamente, ¿qué fue lo que propusimos? Que se ponga con una reforma a la ley, al COTAT, al Código de Ordenamiento Territorial, un plazo cierto para que esas rentas lleguen los primeros días del mes y no se acumule ese monto, y puedan tener certeza de los montos a recibir. Si ya la Constitución te dice cómo es la fórmula de cálculo, tienes que tener fecha cierta. Así como lo propusimos con los gobiernos locales, lamentablemente la norma fue vetada, pero tenemos como país que insistir, tenemos que buscarlo en otros segmentos de la economía y del quehacer, de la vida, para que haya certeza. La plata del Estado existe. Hoy tú tienes un presupuesto de 35.000 millones de dólares. Sí tienes que honrar deuda, pero el ecuatoriano es primero. Y ese quite de capital tú tienes que empezarlo a poner en estas asignaciones, no para que quede discrecionalidad. Yo no creo que debe quedar a discrecionalidad. Creo que deben haber parámetros de asignación que permitan que cada segmento de la economía o cada preocupación ciudadana, como el emprendimiento, sepa que tiene al menos una fuente para ir ayudando, porque el desempleo cada vez va creciendo. ¿No tenemos las empleadas para eso? Bueno, a ver, vamos a ser claros y un tema conceptual. Ese modelo de planificación que se creó en la Constitución del 2008 fue hecho como un traje a la medida de un proyecto político. Y un traje a la medida que hoy nos está pasando la factura, porque el Ecuador funcionó y caminó para ese proyecto político cuando había dinero, los excedentes petroleros, pero a partir del 2015, Luis Antonio, cuando la situación se complicó, estamos viendo de que ese centralismo, ese estatismo, ese Estado gigante nos está pasando factura.
y cada vez hay menos dinero para inversión. Mira, en el presupuesto que está prorrogado, de 35.000 millones, solo el 1% fue destinado a la partida de obra pública, 350 millones. Eso es prácticamente nada. Entonces, si queremos que esa realidad cambie, tenemos que pensar, obviamente, en cómo vamos colocando fondos en aquello. ¿Y cómo generar? Sí, y a que allá va. Entonces, y otra preocupación, porque si las remesas hoy estaban ayudando y la hora migratoria por los controles va a regresar gente, vas a tener un rubro que también verá a la baja. Entonces, no hay otro camino que reinventarnos y empezar a buscar alternativas como la que hemos hablado del fondeo del Fondo de Capital de Trabajo para Emprendimiento, que es totalmente posible. La banca pública tiene que funcionar y tiene que ser eficiente. Si bien es cierto, quiere llegar a la Asamblea de la mano del Partido Social Cristiano nuevamente, no sé si crees en las encuestas. En las encuestas dan como ganador a Daniel Noboa, otras encuestas a Luisa González. En tercer lugar la colocan a Andrea González por el debate que supuestamente ella lo ganó. ¿Qué está pasando con el Partido Social Cristiano? Porque se ve una baja, ¿no?, en popularidad o aceptación. A Henry Kronflen no lo ponen ni en quinto lugar, sino en el puesto 8, otras encuestas en el puesto 11. Algo pasa en el Partido Social Cristiano, que en su momento era uno de los partidos con mayor alcance. Paul, somos una organización política que tiene 74 años de existencia y a lo largo de este tiempo hemos ganado elecciones, no hemos ganado elecciones, pero hemos seguido vigentes por lo que defendemos. Y en el caso de nuestra provincia y nuestra ciudad, por la cual yo me estoy postulando en el Distrito 3, nuestras defensas han sido claras. No más impuestos, fortalecer seguridad ciudadana con mano dura contra la delincuencia, y cuando tuvimos la oportunidad de administrar Guayaquil, de hacerlo con responsabilidad. Y ahí hay un legado de todos, desde Febres Cordero, desde Nebot, desde Cintia. A algunos les puede gustar, a otros no les puede gustar, pero esa impronta cambió Guayaquil, y cuando yo camino a Guayaquil, la gente dice, quiero que ustedes regresen, porque reconocen el trabajo que hicimos. Sí, la elección seccional fue un revés, la elección seccional fue un golpe duro, pero esa es la democracia. El ciudadano escogió y tal vez hoy está viviendo las consecuencias o lo bien de haber tomado esa decisión. Lo cierto es que nosotros estamos haciendo lo responsable. Nos hemos presentado un plan de trabajo nacional, parte de él lo hemos comentado el día de hoy, y la calle, al menos a mí, me dice otra cosa. Ayer estuve en San Borondón, en la cabecera cantonal, ayer tuvimos un importante recorrido en Durán inclusive, y recibimos el respaldo ciudadano. Lamentablemente las encuestas han perdido legitimidad. Lamentablemente muchas veces el número manda en función de quién lo paga. Y yo creo que hay que esperar, la experiencia nos dice, Paul, que hay que esperar el resultado del 9 y lo vamos a aceptar sea cual sea. Nosotros estamos muy optimistas y conscientes de que vamos a tener un buen resultado y esperamos que nuestra tesis país cuaje, porque al final para eso es una elección, para que tú te presentes y le muestres al ciudadano qué es lo que tú propones para que su problema deje de ser problema o para empezar a soñar en solucionarlo. Y el ciudadano tiene la última palabra. Y yo siempre digo algo, creo que el resultado del 2023, lo que ha pasado con todos estos problemas, con los muentes y etcétera, son temas que te golpean, pero son una muy buena oportunidad de, por un lado, depurar y por otro lado, de reinventarse. Y yo estoy absolutamente seguro que las ideas que defendemos son ideas que están relacionadas directamente con las causas que al ciudadano le interesa y que tenemos que trabajar, y que quienes nos hemos preparado y que hoy tenemos transitoriamente la oportunidad de ponernos al frente, tenemos que defenderlas y tenemos que hacer lo mejor posible cuando estemos en la ejecutoria, cuando estemos en los cargos, y que si bien es cierto, decisiones y errores pasan factura, no implica que todo está mal. Y te repito, yo siento mucho respaldo, siento mucho cariño. El fin de semana estuvimos en la zona norte, estuvimos en la Florida, en la Gallegos Lara, Prosperina, Mapasingue, Estimate Roldós, y exactamente fue lo mismo. Gente volcada en la calle y gente que había escuchado la propuesta. Yo estuve caminando, la gente hablaba del tema del Fondo de Emprendimiento, y son temas que nos dicen vamos a esperar el domingo, probablemente, siempre hay elecciones y probablemente también pase algo fuera de las encuestas, y yo creo que todos vamos a estar expectantes de ese resultado. Y no es que se ha debilitado el Partido Social Cristiano, ¿por qué? Porque caras visibles del Partido Social Cristiano ya no forman parte del movimiento o partido político. Henry Cucalón, por más de 10 años, era parte del Partido Social Cristiano. Soledad Díaz, que se cambió a Reto. Mayra Montaño, conocida como La Bombón, también no forma parte del Social Cristiano, entre otros más. Sí, a ver, son nombres respetables y cada cual tiene su trayectoria, y en su momento también ganaron elecciones con nosotros, con nuestras ideas, y fueron parte obviamente de un proceso y una estructura política,
pero las organizaciones políticas trascienden a las personas. Esas ideas que nosotros defendemos van más allá de las personas. Sí, el nombre es importante al momento de ejecutarlo. Por ejemplo, Cucalón fue un buen legislador, fue coordinador de la bancada, pero él tomó su decisión de vida, la cual lo respetamos. Hoy se ha presentado una elección y es un buen termómetro para medir aquello. Lo digo desde los números que pesan estando en una organización política, en la nuestra, y los números que pintan estando fuera, y hay que verlo. Yo creo que ese es un proceso dinámico. Yo hoy tengo 44 años, hoy yo soy el coordinador de la bancada, tal vez algo impensable hasta 5 años. Tú hubieras encontrado a alguien de mucha más edad al frente, y eso es parte del relevo, y eso pasa en toda organización política, y las organizaciones políticas, así como el mundo y la tecnología ha llevado a que se reinvente, se tiene que reinventar, y yo eso es lo que estoy intentando abanderar dentro del partido. Tú revisas nuestras listas, la mayoría somos gente joven que hemos venido siendo parte de un proceso. Y yo creo algo, Paul y Luis Antonio, al igual que en la vida, en el periodismo, hay momentos, hay procesos y la experiencia se la gana preparándose, ocupando el espacio. Seguramente ustedes empezaron escribiendo, estuvieron en radio, en televisión, hoy en la ola digital. La política es exactamente igual. Lo que no podemos permitir es que los improvisados ocupen los espacios, que los incapaces ocupen el espacio. Y te digo por qué. Porque en esta elección, al menos en las candidaturas en mi distrito, yo he escuchado a muy poca gente no solo hacer un diagnóstico, sino a proponer una solución, a debatir de los problemas. Se han escondido en las redes sociales, se han escondido bailando, se han escondido en una tarima, se han escondido en una caravana, y no los he escuchado hablar de lo importante y lo que le importa al ciudadano. Y es allí cuando yo te puedo decir que estoy absolutamente convencido que el día domingo vamos a tener un buen resultado electoral en función de lo que nosotros hemos representado, por nuestro legado en Guayaquil, que la gente lo recuerda, por lo que estamos proponiendo y porque nuestros cuadros son cuadros preparados, formados y con experiencias. Gracias, Vicente Tallanos, que busca nuevamente llegar a la Asamblea de la mano del Partido Social Cristiano. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, con gracias por la oportunidad y un abrazo a toda la audiencia. Nos vamos a la siguiente pausa comercial, señor productor. Ya volvemos, Luis Antonio. Sí, pero antes, amigos, recordarles algo muy importante. Telconep Latam nos dice, el momento de evolucionar es ahora. Efectivamente, el futuro es de los que saben adaptarse a los cambios.